Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Caterine Torres Correa de la Universidad Uniminuto de la Maestría en Gerencia en Salud. Estoy en la clase de Legislación, Sistemas y Modelos de Salud, clase 484. En el día de hoy les vengo a presentar un corto video sobre la salud a mayores de 65 años con un between entre Estados Unidos y Colombia. Recordemos, principalmente, que la salud es un derecho internacional. La salud fue reconocida como derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1996. Unos factores determinantes en este derecho de salud fueron agua potable, condiciones de vida sanitarias, alimentos aptos para el consumo, nutrición y viviendas adecuadas, condiciones de trabajo y medio ambiente saludables, educación e información sobre la salud, igualdad de género, claramente. Este pacto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 2200 a finales del 17 de diciembre de 1996, o sea, hace muchísimos años. Además, esta entró en vigor en 1976 y el 1 de diciembre de 2007 había sido ratificada por 157 estados. El derecho de salud comprende algunos más derechos. En sí incluyen el derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a todos y por igualdad de oportunidades para disfrutar el más alto nivel de salud posible. El derecho a la prevención, el tratamiento de enfermedades y la lucha contra ellas. El acceso a medicamentos, claro, recordemos eso. El acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas en salud. Pero qué interesante pacto, porque además deben facilitar un gran número de instituciones de salud, aún así si el Estado tiene escasos recursos. Algo más interesante, la salud como derecho fundamental también se reconoce en varios instrumentos regionales, tales como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales, denominado Protocolo de San Salvador de 1988, y la Carta Europea en 1961, revisada en 1996. Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950. Ahora quisiera hacer como la relación entre el sistema de salud colombiano para estas personas mayores de 65 años versus el sistema nacional de Estados Unidos para estas personas de 65 años. Allí tomado Medicare, que es un sistema nacional de seguridad nacional de salud para aquellas personas mayores de 65 años. Pero como Estados Unidos tiene un sistema demasiado capitalista, obviamente la salud no iba a ser la excepción. Medicare busca tener todas esas personas de 65 años aseguradas, pero tiene sus vacíos. Medicare fue propuesta en 1965 y su primer beneficiario fue un expresidente llamado Harry Truman. Ahora Medicare se subdivide en A, B, C y D, pero no toda la población tiene acceso a estos 4 subniveles. Es decir, A es ese plan básico que todo el mundo tiene. Es decir, el plan A de Medicare cubrirá en un centro de enfermería especializada por dolencias es de 100 días. Los primeros 20 días serán pagados en su totalidad por Medicare y después los 80 días restantes requieren un copago. A partir del 2009 este copago fue de $133.50 por día. Ahora imagínate las personas que no tienen que pagar, ¿cómo pagar cada día adicional del día 20 si ni siquiera trabaja, no está trabajando, están en condiciones de salud malas? Por eso, entonces, todo es un costo. La cobertura en B son todos aquellos servicios ambulatorios, pruebas diagnósticas, laboratorios, vacunas, transfusiones de sangre, diálisis, procedimientos de consulta externa del hospital, transporte de ambulancia, medicamentos inmunosupresores, además de trasplantes de órganos, quimioterapia, tratamientos hormonales
entre otros. La administración de estos medicamentos está cubierta por la parte B, solo si es administrada dentro del consultorio. La parte B también ayuda con médicos, también ayuda con otros dispositivos médicos, incluyendo bastones, sillas de ruedas, andadores, entre otros, haciendo la movilidad de aquella persona mayor de 65 años mucho mejor, con una mejor calidad de vida. En el C son más que todos esos planes de Medicare Advantage, es decir, que estas personas mayores de 65 años compran pólizas adicionales con un deducible mensual para poder estar cubiertos en los centros médicos donde las pólizas tengan como su unión. Cabe aclarar que para entrar a estas pólizas de exámenes, por ejemplo, si tú eres propenso a sufrir infartos, propenso a cáncer u otros tipos de enfermedades devastadoras, muchas pólizas no te van a aceptar en sus seguros médicos. Y la parte D de Medicare comprende todos esos medicamentos adicionales que se pueden dar en consulta en forma ambulatoria, pero también tienen costos adicionales. Por ejemplo, la parte A, para los beneficiarios, el beneficiario deberá pagar un deducible de $1,078 a partir del 2009 por una estadía en el hospital de 1 a 60 días, un copago de $267 por día desde el 2009 para los días 61 a 90 de más de estadías de hospital, y un copago de $534 por cada día para los días 91 y 150 en una estancia hospitalaria, como parte de sus días de reserva de vitalicia limitados, porque obviamente cada persona solamente tendrá un derecho anual de $155,000 que serán dentro de los hospitales. Si se excede, deberá pagarlo la persona, el beneficiario. Pero allí es donde digo, el sistema de libre empresa donde uno recibe lo que paga no puede aplicarse a un sistema de salud. La capacidad de pago de un individuo no puede ser el factor determinante en la calidad de los servicios de salud que recibe, puesto que la salud es intrínsecamente relacionada con factores que el dinero no puede controlar, tales como la biología. Ahora hablaremos un poco sobre el sistema de salud colombiano. Se espera que la población adulta mayor ascienda un 10.1% en el 2025 y un 18.7% en el 2050. ¿Cuáles serán las demandas a los sistemas de seguridad social derivadas del envejecimiento poblacional? ¿Cómo enfrentará la salud pública el fenómeno del envejecimiento? ¿Y cómo se prepara Colombia para afrontarlo? Son estas preguntas que motivan el interés de analizar las políticas públicas de salud que beneficia al adulto mayor en Colombia, según disposiciones internacionales. La Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas en el 2001 sobre el envejecimiento adoptó por la unanimidad de la Declaración Política y el Plan Accional Internacional sobre el Envejecimiento. Las políticas de vejez son aquellas acciones organizadas por el Estado para enfrentar consecuencias sociales, económicas y culturales del envejecimiento poblacional e individual. En la toma de posición del Estado respecto a un problema que ha causado interés público incluye medidas normativas, institucionales, administrativas, programáticas que deben desarrollarse, que puedan incluir a la sociedad civil y las organizaciones sociales. Estas políticas de vejez se encuentran en el sistema de seguridad social. Además, el sistema de protección social, orientados a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos. En la Constitución Nacional de 1991, en el capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales, del artículo 46 se plantea: el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a una vida activa comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de ser indigente. Desde este artículo ya se evidencia el traslado de la obligación del Estado a la familia y a la comunidad, y cada nueva disposición insiste en que su aplicación debe darse junto con la familia y la comunidad, puesto que la garantía de protección solo se da en caso de indigencia, como se había comentado, los indigentes.
de mayores de 65 años, lo cual podría tener como lectura que para ser sujeto de atención del Estado, primero, se debe ser indigente y segundo, que esta compleja situación se soluciona con un subsidio alimentario. También la Ley de 715 de 2001, en el artículo 76, clasifica la atención y el apoyo integral a los grupos vulnerables, entre ellos los ancianos, de los que nos estamos enfocando. Así se desplaza, como habíamos comentado, la obligación del Estado a las familias, la sociedad y los municipios. El Plan Nacional de Salud Pública 2007 a 2010 se fundamentó en cambio en los patrones de salud por envejecimiento poblacional y sobre todo porque el uso de los recursos de salud en estas personas es aún mayor. Corresponde al Estado, a través de sus entidades de orden nacional, departamental y distrital, de conformidad con el ámbito y sus competencias, a las aseguradoras, instituciones públicas y privadas del sector salud, tener todas esas personas mayores de 65 años cubiertas, garantizándoles servicios íntegros y programas de atención, además de promoción y prevención de salud mental. Además, tenemos que tener una evaluación permanente de estos servicios prestados en los centros de cuidados prolongados para adultos mayores. Pero, ¿crees que esto se ve? Tenemos que ampliar las coberturas de acceso a servicios de salud, bienestar social, de acuerdo a las necesidades presentadas por el adulto mayor. Pero en demasiados casos no se ven. Vas a un centro asistencial de vejez, por ejemplo, ancianatos, están muy descuidados. Pero claro, tendríamos que hablar también de la ley que contiene la Política Nacional de Envejecimiento, porque estamos hablando de personas mayores de 65 años, dada en el 2007 a 2019. Cuyo propósito es prevenir, mitigar, superar las condiciones sociales que impactan de forma negativa la calidad de vida de la población adulta mayor y crear condiciones de envejecimiento activo de toda la población a través de ejes fundamentales tales como promoción, garantía de los derechos fundamentales de las personas mayores, protección social integral, el envejecimiento activo y formación del talento humano e investigación. Debemos acordar que los adultos mayores tienen el derecho de ser instruidos en su salud. Ahora sí, ¿cuáles serían los retos para el sistema de salud colombiano y estadounidense y sus posibles soluciones para las personas mayores de 65 años? Cabe aclarar que en Estados Unidos se necesita un fondo mayor estatal para cubrir todos estos gastos que las personas mayores de 65 años no podrán cubrir, ya que de pronto no pueden pagar una póliza o que no fueron incluidas en estas por enfermedades preexistentes. El Estado Nacional deberá tener más aporte a la salud en cuanto a lo monetario, más acceso a hospitales públicos, y en esto está crear un mayor número de hospitales públicos con acceso a medicamentos, con acceso a todo sin tener que pagar un copago, y un acceso ilimitado y estancia hospitalaria, sin tener que pagar estas primas, copagos y deducibles mensuales si un paciente de 65 años no podrá pagar, o sus familiares. La salud es un derecho fundamental, más que todo en estas personas de 65 años que por biología vamos a tener unos cambios importantes en nuestro organismo, y tenemos que tener un acceso a salud continuo, además de instalaciones y todo aquello que nos pueda servir para nuestro bienestar cuando ya cumplamos esta edad. Es decir, el reto sería de dónde sacar el dinero para estas personas mayores de 65 años. Y lo mismo lo va a hacer en Colombia. El reto y la solución en estos dos países es aumentar la financiación del sistema de seguridad social para mayores de 65 años. En el caso de Estados Unidos, sin cobrar copagos, primas o mensualidades, y sin tener que estar inscrito a un seguro o una póliza para que tú puedas recibir tu salud. Y en caso de Colombia, crear más centros asistenciales públicos
y de buena calidad para las personas mayores de 65 años. Además, que otro reto será cómo obtener medicamentos ambulatorios en Estados Unidos y que en Colombia los medicamentos ambulatorios que recetemos los médicos sí se le den de forma oportuna. Ese sería el segundo reto. Para poder que estos retos tengan sus soluciones a corto, mediano y largo plazo sería 1. Promoción y prevención, que es lo más importante en todo sistema nacional o sistema internacional de salud. La promoción y prevención. En la promoción y prevención, desde mi punto de vista, sugiero mayor educación con respecto a la diabetes, mayor educación con respecto a cómo no consumir alimentos azucarados o alimentos que pueden ser deleterios a corto, largo y mediano plazo en nuestra salud. Educación, educar a personas jóvenes y educar a personas ya mayores sobre banderas rojas de sus enfermedades o patologías predisponentes, para que cuando se den cuenta no sea demasiado tarde y no tenga que pasar por largas estancias hospitalarias, que es un gasto demasiado grande para nuestro sistema de salud. Es decir, si desde tempranas edades le enseñamos a nuestra población a no consumir azúcares, tener un estilo de vida más saludable, a consumir menos gaseosas posibles, el no consumo de tabaco, el no cocinar con leña, son todos estos factores que me ayudan a disminuir la probabilidad de múltiples enfermedades catastróficas, por ejemplo, cáncer, diabetes. Si mejoramos, por ejemplo, un estilo de vida saludable, ejercicio y alimentos con menor consumo de grasas, disminuiríamos la producción de ateromas en nuestras arterias y corazón y con ello disminución de las enfermedades cardiovasculares, que son el número 1 a nivel mundial de casos de muerte. Por ejemplo, podríamos a todas estas empresas como Coca-Cola u otras empresas que generen grandes cantidades de alimentos de consumo azucarados, mayor impuestos y que estos impuestos sean metidos en el Fondo Nacional de Salud. Esa sería una solución. Otra solución sería que al haber más costos por el aumento del impuesto de esos alimentos, se disminuiría el consumo de estos y así obligaríamos a la población a tener un estilo de vida más saludable. Otra solución es tener, por ejemplo, mayores lugares para hacer ejercicio, trotar, senderos ecológicos y en canales nacionales promover la ida a estos espacios. Así aumentaríamos o disminuiríamos el riesgo cardiovascular y aumentaríamos que la población empiece a hacer estilos de vida saludable. Por último, y como conclusión, dejando un mensaje grande para todos, les voy a dejar este mensaje. Entre todas las formas de desigualdad, la injusticia en el sistema de salud es la más escandalizante e inhumana, dicha por Martin Luther King.